Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro propósito el día de hoy es exponer sobre conceptos básicos de evaluación y preparación de proyectos. Preparación y evaluación de proyectos. Ser estratégico, es decir, adelantarnos a los hechos. Contexto social y cultural del consumidor. Contexto industrial, contexto ambiental, contexto tecnológico, económico, político y legal. Debemos de saber hacia dónde nos dirigimos, cómo cambia la manera de satisfacer las necesidades, cómo solucionar un problema de manera más eficiente y atractiva. Esto conlleva viajes, ferias internacionales, contactos y amistades, especialización y know-how, acuerdos comerciales y representaciones. Riesgos. Toda toma de decisión implica un riesgo. Obviamente, algunas decisiones tienen un menor grado de incertidumbre y otras son muy riesgosas. Resulta lógico pensar que frente a decisiones de mayor riesgo exista como consecuencia una opción de mayor rentabilidad. Sin embargo, lo fundamental en la toma de decisiones es que éstas se encuentren cimentadas en antecedentes básicos concretos que hagan que se adopten concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas variables que entran en el juego. Éxito del proyecto. Una de las causas que define el éxito o fracaso de la empresa depende de qué tanto satisfaga las necesidades de la población. Si ésta no cumple con la necesidad del consumidor, si no se logra mejorar a tiempo, la empresa fracasa. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Una empresa puede fracasar por múltiples motivos. Se han definido varias razones, pero no se limitan a las enumeradas en cualquier libro. Algunos de sus motivos son cambio en la tecnología, temas políticos, promulgación de una ley, entre otras. La toma de decisiones asociadas a un proyecto. Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un determinado proyecto. No existe una concepción rígida definida en términos de establecer mecanismos precisos en la toma de decisiones asociadas con un proyecto. No obstante, resulta obvio señalar que la adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de antecedentes que permitan que éstas se efectúen inteligentemente. Para ello, se requiere la aplicación de técnicas asociadas con la idea que origina un proyecto. Todas conllevan un riesgo, alto o bajo, pero poseen un grado de magnitud en lo que se denomina como riesgo. La evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente
ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto y dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Los proyectos de la planificación del desarrollo. La planificación constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente. Explorar e indagar sobre el futuro ayuda a recibir anticipadamente de manera más eficaz. Antes de emprender cualquier proyecto se debe decidir antes cuánto será el monto de la inversión que debe hacerse para su puesta en marcha. Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas en el interior de un sistema económico para una forma de organización social y para una determinada estructura política en un horizonte de tiempo determinado. ¿Qué es un alcance del estudio en proyectos y cuáles son los factores para hacerlo realidad? Es un análisis previo a la decisión de invertir y no provee de información y estudios de visibilidad de esta. Cada uno de los factores señalados puede determinar un proyecto no se concreta en la realidad. A la hora de hacer un estudio, ¿cuál es el objetivo de realizarlo como un proceso? Identificar problemas que puedan resolverse u oportunidades de negocios. Es la ideología a utilizar, siempre realizando estudios de factibilidad para garantizar los resultados. Se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la realización del sistema informático. ¿Cuál es el uso del estudio técnico del proyecto? Nos permite proveer de información para cuantificar el método de inversión, costos pertinentes y busca definir la función de producción para optimizar recursos, determinar requerimientos de equipos y montos correspondientes, analizar características de equipos y maquinarias, cuantificar mano de obra y remuneración. ¿Qué factores se toman en cuenta en el estudio organizacional y administrativo? Organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. Al igual que los estudios anteriores, es preciso simular el proyecto en operación, con el detalle que sea necesario. Los procedimientos administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto. ¿Cuáles son los análisis del estudio del impacto ambiental? Hay 3 tipos de análisis: cualitativo numérico, impactos positivos y negativos en el ambiente producto de la implementación del proyecto. Cuantitativas numérico, ponderación en escala numéricas de aspectos ambientales. Cuantitativas, costos asociados con la mitigación y beneficios de los efectos evitados. Si estamos llevando un proyecto en pie, es de suma importancia saber que la teoría económica indica que la relación funcional entre precio y cantidad demandada es inversa. Es decir, al subir el precio, disminuye la cantidad demandada. A veces creemos que subiendo el precio de la mercancía habrá mayor demanda, cuando no es así,
debido a que las personas buscan un precio que se ajuste y que la mercancía sea de buena calidad. ¿Cómo cuantifico el cambio relativo en las cantidades vendidas ante una variación en los precios? Bueno, mediante la siguiente fórmula. Tipos de bienes. La evolución de los precios que otros bienes distintos a los del proyecto pueden tener un gran impacto sobre lo que es la demanda del bien objeto de la evaluación. Esto origina tres tipos de bienes existentes. ¿Cuál sería un ejemplo de este? La mantequilla y la margarina. Un pote de mantequilla es diferente a un pote de margarina, y así lo entienden los consumidores, que optan por uno u otro bien. Pero si la mantequilla sube de precio, un sector de los consumidores preferirá cambiar de bien y adquirir margarina. ¿Cuál sería un ejemplo? Un ejemplo de la situación anterior lo constituye el caso de los autos y la gasolina. Si baja el precio de los autos, los consumidores comprarán más autos. Esto desplaza la curva de demanda de gasolina, es decir, los consumidores demandarán una cantidad mayor de gasolina al mismo precio, porque han aumentado los requerimientos de gasolina en la economía. Bienes independientes. Estos no tienen ninguna relación entre sí, de modo que un cambio en el precio de un bien independiente no afectará la demanda del otro bien. En caso de eso son ropas, carros, teléfonos, libros y juguetes. ¿Cómo maximizar mis beneficios en un monopolio? Debemos de tomar en cuenta qué tanto vamos a producir hasta tal punto que el ingreso marginal se iguale con el costo marginal. Entonces, ¿a qué llamamos costo marginal? No es nada más que aquel incremento del costo total, resultado de la producción de una unidad adicional del bien. ¿A qué llamamos ingreso marginal? El ingreso marginal es el aumento de los ingresos totales cuando se vende una cantidad de producto más. La oferta. Podemos definir oferta como la cantidad de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios, donde un alto precio les significa un incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida. En el mercado del proyecto formulado, ¿qué mercados se estudian? Estudio del mercado proveedor, alternativas de entregas a tiempo, precio, disponibilidad, etc. El mercado competidor, elaboran o venden productos similares o idénticos a nuestro producto. El mercado distribuidor, por el medio del cual llegará nuestro producto a todos los consumidores. ¿Cuál es el objetivo del estudio del mercado? Recolección de la información, antecedentes de carácter económica para determinar la influencia en el flujo de la caja. Entre estas se encuentran lo que es la promoción, que es una inversión a definir, y la publicidad, que es un gasto de operación. ¿Cuáles son las etapas más importantes a la hora de hacer un estudio de mercado? Existen tres etapas. Análisis histórico del mercado. Esta se encarga de evaluar el comportamiento del mercado anterior.
El análisis situación vigente. Su importancia es relativa por los cambios permanentes. Análisis situación futura. El más importante. Este proyecta la demanda futura. ¿Qué es el análisis de la demanda del mercado? Este es el que determina los factores del comportamiento y las posibilidades de que nuestro producto participe en él. ¿Cuáles son los métodos para estimar las funciones de la demanda? Encuestas a consumidores potenciales, uso de datos de series temporales, selección de mercados representativos, información de individuos.